9:18 de la mañana. Para nosotros es un gusto recibir en este espacio a César Coronel, de Defensa de Deudores. La semana pasada anticipamos que ya, como se preveía, se iba a aprobar esta ley de alivio financiero y económico, y así pasó. Te vimos hasta en la asamblea, César. Hablar de los beneficios que tiene para que la gente lo entienda y lo pueda aprovechar. Así que bienvenido, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Liz, Luis Antonio? Qué gusto estar en esta mañana junto a ustedes, sin duda alguna, trayendo buenas noticias. Y es que, como tú bien lo has indicado, la semana pasada, el día jueves, estuvimos interviniendo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Fui el único abogado experto en deudas invitado ante el Pleno para hablar ante los 137 asambleístas, justamente sobre las observaciones que teníamos respecto a este proyecto de ley, que, si bien es verdad, podía ser mejorado, era importante que sea aprobado. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es importante destacar que se pudo escuchar en la asamblea que hoy los ecuatorianos estamos sobreendeudados, que la situación de sobreendeudamiento se ha agravado con esta crisis energética y que es importante tomar acciones a corto plazo, como este tipo de medidas de alivio financiero, pero también a largo plazo. Por eso yo decía en la parte final de mi intervención ante la Asamblea Nacional, en el Ecuador un delincuente tiene más derechos que un deudor. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene una tarea pendiente de legislar a favor de las personas deudoras, y ojalá así lo siga haciendo, como en efecto lo ha empezado a hacer ante la iniciativa que presentó el presidente de la República mediante el proyecto de ley económico urgente de alivio financiero. Ahora bien, entrando en materia respecto a los beneficios, porque estoy seguro, son algunos beneficios y estoy seguro de que la gente que nos está escuchando quiere saber al respecto. Primero, voy a hablar de los temas relacionados con la seguridad social. Créditos hipotecarios. Vamos por los hipotecarios entonces. La seguridad social, ¿por dónde quieres empezar tú? Por donde ustedes me digan, pero tú decía yo, vamos, porque en el tema de la seguridad social hay varios temas que hay que considerar. Primero, todos los procesos de coactiva que se habían iniciado en lo que respecta al IES están ya, por mandato expreso de la ley, suspendidos desde el día lunes hasta el 28 de febrero del 2025. Es decir, si usted tenía una coactiva con el IES, este proceso, y a usted le iban a rematar mañana jueves su casa, bueno, eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque el día lunes se suspendieron, porque entró en vigencia ya por la publicación en el registro oficial de la ley esta norma, y están suspendidos todos los procedimientos de coactiva. El 1 de marzo se retoman. El 1 de marzo se retoman. Ese tiempo, ¿qué ventaja le da a la persona que estaba en medio de un proceso de coactiva? ¿Qué puede hacer o qué debería hacer esta persona acogiéndose a este beneficio? Excelente pregunta. Y son varias las cosas que se deben o se pueden hacer. Primero, evidentemente, tratar de conseguir los recursos para tratar, luego de que ya se reinicie la coactiva, de llegar a un acuerdo. Recuerda que la ley te permite, incluso antes del remate, llegar a un acuerdo para poder justamente establecer facilidades de pago. Segundo, y no menos importante, también la posibilidad de, tomar las precauciones necesarias respecto al proceso judicial y así, al proceso de coactiva, y así poder justamente defenderse correctamente. Entonces, lo ideal sería justamente también que las personas tengan este respiro, porque al final del día este alivio financiero no es otra cosa que un respiro para aquellas personas que hoy están agobiadas por la coactiva y que durante estos meses puedan al menos concentrar sus fuerzas y energías en producir más, en generar más riqueza en su negocio, y así poderse poner al día a partir del mes de marzo. No es que no va a pagar. No es que no va a pagar. Sacó la deuda encima. No, pero tienes 3 meses prácticamente, o casi 3 meses para tratar de conseguir ese dinero o algo y proponer una negociación, ¿verdad? Es correcto. A partir del 1 de marzo ya se reactivarían entonces los procedimientos de coactiva. Perfecto. Por otro lado, respecto al mismo tema del IES, se acaba de aprobar en la Ley Orgánica de Alivio Financiero la posibilidad de que aquellas personas que no puedan pagar el aporte patronal de noviembre y diciembre no caigan en mora patronal, y que los trabajadores puedan acceder a los beneficios de la seguridad social sin ningún tipo de restricción. Lo digo de otra manera: si usted se atrasa como empleador, como pequeño o mediano negocio, y no le paga al IES el aporte patronal, normalmente el trabajador de esa empresa o de ese pequeño negocio, si va a atenderse al IES, le dicen que no. Si quiere un cronografario, le dicen que no. ¿Por qué? Porque usted como empleador no está al día. Pero ahí tengo una interrupción. ¿Esto pasa cuando ese empleador no está al día apenas un mes, o tiene que cumplir unos meses de estar atrasado para que el IES te suspenda los beneficios? Un día que usted no esté al día, el IES ya te echa machete. Entonces, en este caso, la ley dispone que si
durante los meses de noviembre y diciembre el empleador no pagó, primero no se genera mora patronal, es decir, no vas a tener que pagar intereses moratorios. Eso beneficia al empleador. Esto beneficia a ambas partes. Pero digo, esa parte específica por supuesto, al empleador y beneficia también al ciudadano trabajador que no va a verse impedido de acceder a los servicios. Pero además también hoy el empresario, y mira que diciembre es un mes complicado de alguna manera, pero también genera ventas para otros negocios. Entonces, muchos empleadores van a poder utilizar esos recursos que normalmente uno hasta deja de pagar los sueldos por poderle pagar al IES y al Estado para poder utilizarlo en algo que realmente le genere mayor productividad. Eso también respecto al tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Por otro lado, y no menos importante, relacionado también directamente con esto, en lo que respecta al BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se acaba de aprobar la posibilidad que antes era prohibido, la ley te prohibía hacer refinanciamiento del refinanciamiento en el BIES. Hoy la ley te permite hacer te da una segunda oportunidad para poder reestructurar esta deuda, refinanciar esta deuda y además te concede un periodo de gracia de 90 días para aquellas personas que son deudoras de créditos hipotecarios del BIES. Hay dos cosas que quiero preguntar sobre eso. Este trámite lo debes hacer durante el tiempo que queda pausado, el cobro de este crédito. O sea, en este tiempo. Este beneficio también aplica hasta el 28 de febrero del 2025. Es más, y en buena hora que haces esta pregunta, porque la gran mayoría de beneficios que trae esta ley tienen un alivio temporal, porque son transitorias, ¿no? Hasta el 28 de febrero del 2025, ¿no? Y se habla de esto, de este cruce, como que si tienes tus recursos en el IES, no sé cómo ponerlo más claro, fondos de reserva, me imagino que también eso lo puedes utilizar para empezar. Excelente. Pero tienes que tener tus fondos de reserva. Hay personas que no los acumulan. Mira, ahí no aplica. Algo que toda la vida debió pasar, y esto sí va a quedar de forma definitiva en la ley y en buena hora. Algo que tiene lógica, sentido común. A ver, yo le debo $100 al IES. Pero resulta que el IES me tiene en la cuenta de fondos de reserva $10,000. Claro. Y resulta que por esos 100 me hacen la vida imposible. Señor, cóbrese de lo que usted mismo tiene de mi plata. ¿Aplica solo fondos de reserva o el fondo de cesantía que uno también puede No, tener? aplica fondos de reserva. Entonces, en ese sentido, usted puede solicitar, ojo, no solamente las deudas personales que tú tengas, porque a veces hay personas naturales que son patronos, sino también si eres representante legal de una compañía. Es decir, si tú eres representante legal de una compañía y esa compañía tiene una deuda, tú podrías pedir que tus fondos de reserva personales se apliquen a la deuda de la empresa y por lo tanto se elimine esa deuda o al menos se la logre bajar. Y esto también es un beneficio importante que además decía yo es algo de sentido común que siempre debe aplicarse, ¿no? Pero hay algo, no sé si con eso te pongo en aprietos con esta pregunta porque tampoco es que tú eres el experto en la seguridad social y en esas leyes, esa no es tu fuerte completo, pero sí lo dominas. ¿Cuál es la diferencia quizás entre eso y una novación? A ver, es que la novación es otra cosa, porque acá tú lo que estás haciendo es un prepago de la deuda. Tú estás pagando con tus fondos de reserva. Dinero que me tiene el IES. Yo tengo esa plata, yo no estoy pidiendo un nuevo crédito. No. La novación, en cambio, como su nombre y origen, digamos, gramatical o fonético, es justamente renovar un crédito, refrescar, o sea, cambiar las condiciones de un crédito que ya estaba vigente para poderlo justamente ajustar a las condiciones que sean favorables para que la persona deudora pueda pagar en esas nuevas condiciones, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro beneficio que nos escape relacionado con la seguridad social? Esto respecto al tema de la seguridad social, que creo que es bastante importante, ¿no? Ahora, hay algo importante también que debemos mencionar respecto a esta ley, y Luis Antonio hace poco me contaba una preocupación al respecto, y es que se acaba de aprobar en la Ley Orgánica de Alivio Financiero la prohibición de subir los arriendos hasta que dure la crisis energética. Es decir, hasta que dure la crisis. Mientras la crisis dure, se soluciona en abril hasta abril. Hasta abril. ¿Por qué? Porque pasa que hay muchos contratos de arrendamiento que normalmente llega el 31 de diciembre y te dicen tengo que subir. Tienes que subir según la tasa de inflación o el 10%, el 15%, dependiendo de lo que has establecido en el contrato. Al 1 de enero ya te suben la renta. Bueno, la ley acaba de establecer una prohibición expresa para que no te puedan subir el arrendamiento mientras dure la crisis energética. Pero tengo una preocupación, porque claro, acabamos de ayer recibir la noticia de que hasta el 20 de diciembre habrán apagones y que no hay porque todo ha sido superado debido a lo que ha hecho el gobierno. Y si la gente interpreta, ya no hay crisis. No, la crisis energética va a terminar cuando el gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo, establezca la terminación de este estado de excepción que existe, ¿no? De esta situación de emergencia. ¿Por qué?
qué? Porque recuerda, Liz, que por ejemplo hay procesos de contratación en curso de las barcazas, de todas estas cosas que vemos todos los días en la televisión que está haciendo el gobierno como un esfuerzo para tratar de apalear esta crisis. Todo esto está dentro del marco de una emergencia. Entonces, evidentemente, la emergencia, aun cuando los apagones se superen el 20 de diciembre, que ojalá así sea, la emergencia puede seguir para poder seguir tomando estas medidas de ajuste que se tienen que hacer de contratación pública, de importación de insumos, de la compra de energía de emergencia a Colombia, entre otras, ¿no? Okay. Entonces, eso respecto al tema de los arriendos. Hay un tema que para algunos es quizás inverosímil, el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de alivio financiero. Es esto que se establece que los proveedores de internet y de telefonía móvil implementen medidas de remediación para sus usuarios ante los problemas de conexión generados por los cortes de luz. Yo en la intervención que hice en la Asamblea Nacional fui muy crítico de esta disposición. ¿Por qué? Porque si algo me ha enseñado el ejercicio profesional como abogado y los 3 años que fui asesor legislativo en la Asamblea Nacional, es que cuando tú estableces una ley así de ambigua, así de amplia, simplemente queda en letra muerta y no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque dice, deberán establecer un beneficio. ¿Pero qué beneficio? ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién va a determinar eso? Ojalá, porque ojo, la ley dispone también que en 30 días el presidente tiene para emitir el reglamento. Ojalá en ese reglamento se aclaren estos puntos. Porque dice pero yo no veo. Pago, pero no para quiénes, si es que tienes una deuda que viene desde cuándo. Puedo pagar en 3 meses, puedo pagar en 12. ¿Qué tipo de remediación? Porque, mira, el otro día escuchaba a alguien que decía, te vamos a regalar mensaje de texto. Liz, ¿tú usas mensaje de texto? Ya nada. Nadie utiliza mensaje de texto. Entonces, eso ese no tipo de situaciones para los proveedores de telefonía, de internet y tal, ojo, que son empresas que generan empleo, generan riqueza. Yo no estoy en contra de estas empresas, todo lo contrario, yo respaldo que la generación de riqueza en el país continúe, pero también es verdad que ha habido una clara afectación a nosotros como usuarios, que no se han tomado las medidas del caso, como si las hemos tenido que tomar otros negocios. Es decir, si tú tienes un negocio de comida y viene el apagón de 1 de la tarde a 3 de la tarde, cuando tú tienes que servir los almuerzos, ves de dónde sacas la plata, compras un generador y tratas de servir correctamente a tus clientes. Pero en cambio, acá pasa que se va la luz y se va el internet. Claro. Y no se toma ningún tipo de medida de ajuste o reparación, o al menos no lo hemos visto. Entonces, ese tipo de medidas que la intención es correcta, podría quedar en letra muerta si no se establece claramente como no se estableció en la ley. Ojalá lo establezca en el reglamento. Sí, incluso voy a comentar quizás un ejemplo propio. Imagínate que desde que hubo estos apagones en la casa de mis papis, comenzó a funcionar mal los decodificadores, ¿no? Entonces han ido a revisar, no sé qué, pero finalmente le dijeron, ¿sabe qué? El problema es que no hay fibra óptica al que alcance, estamos con esos problemas, también está en libertad de cambiarse de operador. Claro, lo mismo me dijeron a mí, es como que estuvieras contando mi historia. Esto antes a lo mejor de esta ley de alivio financiero, ¿no? Pero ahora la idea es buscar algún otro tipo de solución y compensación. Porque mira, al final del día, mira, yo lo comentaba también hace un par de semanas en este mismo espacio. En la pandemia al menos podías trabajar desde tu casa. Pero si estás en tu casa sin energía, sin internet, ¿cómo produces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo respondes a tus clientes si tienes un pequeño negocio? Entre otros aspectos. Entonces, sin duda alguna, esto ha generado complicaciones no solamente de la comodidad de tener internet, porque hoy el internet no es un tema de comodidad, es un servicio básico, elemental, fundamental para el desarrollo de todo tipo de actividades. Ahora, volviendo al tema de los beneficios de la ley, quería comentar también que dentro de la Ley Orgánica de Alivio Financiero se aprobó la posibilidad de condonar totalmente los intereses, multas y recargos para aquellas personas beneficiarias de un crédito educativo que paguen dentro de un año el 10% del capital y el resto lo puedan pagar en cuotas. Dentro de un año. Dentro de un año. El que tiene un crédito se acerca a la institución y le dice, yo me quiero acoger a este beneficio, me comprometo en un año a pagar este porcentaje, queda por escrito y otorgado el beneficio. Varios beneficios. Primero, que desde el momento que firmas el acuerdo, se interrumpe cualquier proceso de coactiva, se suspende. Segundo, que una vez que el acuerdo, termina este año de gracia, que es el que te dan de suspensión de la coactiva, tú pagas el 10% y el resto del capital lo vas a poder seguir pagando. Mira, te voy a poner el ejemplo, no me voy muy lejos. Hay gente que tiene un crédito que sacó de $30,000 para estudiar una maestría, una carrera universitaria, qué sé yo, pero que los intereses llegan a la deuda casi a $100,000.
Entonces, esta persona se ahorraría evidentemente una gran cantidad de dinero, casi el 70% del valor que hoy tendría que pagar. Y así hay muchos casos. Pero aquí yo también hice una observación, Liz. Lamentablemente, este beneficio se aplica únicamente para quienes están vencidos o en coactiva. ¿Qué pasa con aquellas personas, que no son pocas, Liz, en el Ecuador, que hacen un esfuerzo maratónico? Y te puedo poner ejemplos hasta el de mi hermano. Oye, esfuerzo impresionante que hacen todos los meses estos estudiantes o ex estudiantes para poder estar al día en su deuda, y que teniendo este beneficio lo ven lejano y no se van a poder acoger por el pecado de estar al día, por estar cumplidos. Sí. Entonces decía yo en el Pleno de la Asamblea Nacional, ojalá y más adelante en una ley de alivio financiero 2 se establezca y se amplíe este beneficio también para aquellas personas que están al día. Porque imagínate, poder tener un año de gracia, en ese tiempo reunir la plata para alcanzar el 10% del capital y pagarlo, y luego el resto poderlo pagar en 24 o 36 meses. Mira, esto es un claro beneficio, pero ojalá también se pudiera aplicar para quienes están cumplidos. Lamentablemente, tal como está la ley, solo aplica para quienes están en coactiva. Qué pena, porque no ven todo el esfuerzo que hace una persona responsable por estar al día. No con eso quiero decir que aquellos que no cumplen son irresponsables, porque hay situaciones de la vida que no te permiten, pero hay quienes a lo mejor esforzándose y aplicando lo último con un estrés de por medio pagan. Así es. Pero se endeudan para otras cosas. Entonces, sí, bueno que hayas hecho esa observación. Respecto al mismo tema de crédito educativo, nada más una cosa también importante, es que se acaba de aprobar la condonación total de la deuda. Es decir, capital, intereses, multas, recargos, gestión de cobranzas, todo. La condonación total de la deuda de créditos educativos para aquellas personas que tienen discapacidades o enfermedades catastróficas. Y esto sí es una muy buena noticia. Una muy buena noticia, y ojalá se aplique de forma inmediata. Porque algo que yo también decía ante el Pleno de la Asamblea Nacional es que cuando se trata de una condonación total de una deuda, el proceso debería ser automático. Porque yo, como banco, en este caso, o como Cenecit, quien quiera que tenga esta deuda, tengo el registro. Yo sé pues que Liz Valareso tiene una deuda y sé que tiene una enfermedad catastrófica, salvo que no lo haya reportado. Debería eliminarse la deuda de forma automática, pero no, a veces pasa, como acaba de suceder. Mira, el claro ejemplo, Ban Ecuador acaba de condonar las deudas de menos de $5,000. Oye, no tuviste ni que gastar 10 centavos para ir al lugar de Ban Ecuador, porque Ban Ecuador hizo el proceso de forma automática. Liz Valareso debe menos de 5,000 de capital, sí, eliminada la deuda. Y te llegaba un mensaje de texto diciéndote, hola Liz, tu deuda está eliminada. Pero en cambio, Banco Nacional de Fomento ha establecido todo un protocolo, formulario, una cantidad de papeles, que primero tiene que entrar a esta página, que luego tiene que imprimir este papelito, que tiene que irlo a dejar. Oye, ¿cómo dificultan la vida y complican las cosas cuando pueden ser más sencillas? La semana pasada yo fui a dejar un formulario de estos. Me lo mandaron a corregir 3 veces. No que la dirección está mal. No que Francisco Orellana FCO. No, que no puede ser FCO. Tiene que decir Francisco completo. Esto, se llenan de cosas. Y eso está mal, porque al final del día se desnaturaliza la intención que tenía el gobierno al momento de condonar estas deudas. Pero volvamos al tema de la ley orgánica de alivio financiero respecto a los créditos educativos. Hemos sido muy claros. Pero hablando también de condonaciones, qué importante es mencionar que se acaba de aprobar con la ley orgánica de alivio financiero la condonación total de las deudas de la banca cerrada de hasta $10,000 que están en manos de Resicop. Resicop es una empresa de cobranzas del Estado que ejerce coactiva y que tiene dentro de su cartera de cobranzas las deudas de la banca cerrada. Recordarás Filambanco, Banco del Progreso, Banco La Previsora, ¿verdad? Todos estos bancos, esas deudas que están en manos de Resicop de hasta $10,000 se eliminan en su totalidad y en buena hora. Pero ahí también yo hice una observación ante la Asamblea Nacional. Liz, porque en el año 2018 se aprobó una ley que ordenaba la condonación total de deudas de Resicop a aquellas personas con enfermedades catastróficas. Pero ¿qué ha pasado en el camino? Resicop se hace loco y dice, yo no lo voy a hacer porque no tiene reglamento la ley. Luego decían, es que el reglamento de la ley no habla de ese tema específico, por lo tanto, no aplico. Entonces, cuidado, y se lo advertí a los asambleístas, cuidado, porque esta empresa está acostumbrada a hacer lo que le da la gana, cuidado, y esa ley cae también en letra muerta. Esperemos que no, porque en este caso se tomaron las precauciones y no se ató la ley a ningún tipo de reglamento. Entonces, debería ser de aplicación inmediata y directa.
pero ahí me imagino que deberán alzar la voz si es que no se cumple aquellas personas que se están viendo perjudicadas y que no se pueden acoger al beneficio. Tendrán que levantar la voz porque se le haga un seguimiento, ¿no? Y verificar que Recicorp está cumpliendo. En ese caso específico, y lo traigo a colación porque tú nos comentabas un caso de éxito de alguien que tenía una deuda con Recicorp. Estas personas, por ejemplo, pueden acudir a ti, a Defensa de Deudores, y por medio tuyo canalizar, por asegurarse supuesto, de que esté ya esa deuda condonada. Totalmente. Mira, yo siempre sugiero ir acompañado de un abogado experto en deudas en todo tipo de situaciones. Mira, el otro día llegó a mi oficina alguien que me decía, abogado, es que llegué a un acuerdo con el banco. Le digo, ay, qué bueno, llegué a un acuerdo con el banco. ¿Y cuál es el acuerdo? Mire, voy a pagar esto, ya, y ese acuerdo está por escrito. No, el abogado me llamó. Bueno, no te alargo el cuento, 2 meses después regresó, abogado, no cumplió el acuerdo del banco. Le digo, porque usted mismo le dije, póngalo por escrito. Si no está por escrito, el banco se le va a hacer el loco. Y en efecto se le hicieron los locos y le dijeron, nosotros no le hemos dicho nada, por lo tanto usted todavía sigue debiendo plata. Pero lo más grave, sigue pues el proceso judicial de esta persona. Me dice, abogado, pero del juicio no está cerrado, es que no lo van a cerrar, porque tienen que constar estos acuerdos por escrito y es importante tener el acompañamiento de la asesoría especializada. Pero solo para terminar en el tema de Recicorp, aquellas deudas mayores de 10,000 y menores de 50,000 que están en manos de Recicorp y que son de la banca cerrada, se condonan la totalidad de intereses, multas y recargos. Eso también es importante, queda solo el capital para pagar. Ahora, un tema que ya no sé si es que lo mencionamos o no, tiene que ver con este seguro de desempleo. Alguien decía, esta ley busca que las empresas mantengan su nómina, que no tengan también que despedirla, pero por otro lado te dice, bueno, si te quedas sin trabajo, puedes ir y acogerte inmediatamente un trámite que antes tomaba mucho tiempo, pasaban 1 o 2 meses para que puedas tú recibir este beneficio, ahora inmediato, ¿no? Sí, en efecto, con la Ley Orgánica de Alivio Financiero se simplificó el trámite para ser beneficiario del seguro de desempleo ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto sin duda alguna es una muy buena noticia, pero por otro lado también, como tú lo has mencionado, se establecieron mecanismos de alguna manera de incentivos para aquellas empresas que cierren el año a nivel tributario en el SRI, que cierren el año sin despedir gente. Y eso también es importante. Ahora, otro tema es lo que tiene que ver con las deudas que se tenga con la banca y con cooperativas, ¿no? El hecho de poder acogerte a este alivio financiero que te congela ese valor que no puedes pagar hasta marzo, sigues pagando el consumo de los otros meses. Pero esto es selectivo, o sea, la institución tiene el poder decirte, revisar tu caso y decir, no, usted no aplica. A ver, varias cosas al respecto. Primero, el tema en la Ley Orgánica de Alivio Financiero se estableció una disposición que para mí también es amplia y ambigua, diciendo los bancos, cooperativas y banca pública deberán establecer mecanismos de alivio financiero. Igualito que con las telefónicas, ¿no? Y el tema de las empresas de internet. Pero también es verdad que ya existe, y esto no está en la Ley Orgánica de Alivio Financiero, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Una cosa es la resolución de alivio financiero, que fue la resolución 123 de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, y otra cosa es la Ley de Alivio Financiero que acaba de aprobar la Asamblea. La diferencia está en que la resolución de alivio financiero establece, es así, reglas claras. Primero, es obligatorio cumplimiento para banca pública, banca privada y cooperativas. Segundo, se establece un mecanismo para que aquellas personas que están hoy al día en sus deudas y hasta el mes de marzo del 2025 puedan tomar la decisión de 90 días para poder pagar estas cuotas. O sea, por ejemplo, 3 cuotas tú las puedes mandar a la parte final de tu crédito. Y esto sin duda alguna es un beneficio y no es opcional, es obligatorio siempre y cuando el usuario lo solicite. Pero tú has dicho quienes estén al día. ¿Qué pasa si justamente el mes que te complicaste en pagar es noviembre? A ver, lo que pasa es que... Estabas al día hasta octubre en tu tarjeta de crédito. Llegó la cuenta de noviembre y dices, ya no puedo pagar porque mi negocio no va bien, porque la luz me ha afectado. Estos cortes no tengo el valor, me excedí y ahora el banco te dice, no, usted no aplica. Los requisitos para acceder al alivio financiero son, primero, que la operación haya estado vigente hasta septiembre del 2024. Es decir, no para créditos nuevos, sino para créditos que ya venían de algún tiempo. Segundo, que se trate de cuotas por vencer. Es decir, señor banco, esta cuota que me corresponde pagar el 30 de diciembre no la voy a poder pagar. Por favor, mándemela al final del crédito. O la cuota de diciembre, enero y febrero, las 3 no las voy a poder pagar porque hay un máximo de hasta 3 cuotas. Envíelas al final del crédito. Pero la norma es clara, se trata de cuotas
por vencer. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Liz? Porque es un alivio financiero vinculado a la crisis energética. Correcto. Porque si tú dices, es que vengo arrastrando esta deuda desde enero del 2024, claro, pero en enero del 2024 no había crisis energética, claro, pues no. Entonces, la idea es justamente un alivio temporal para esta crisis energética. Pero hay que dejar claro, en esos casos sí es obligatorio. No es obligatorio, o sea, si para bancos y cooperativas. En estos casos no es que usted no aplica, no. Váyase a reclamar ante la superintendencia. Okay. Es más, si tú te metes en este rato a la página de la superintendencia de bancos, no te deja hacer nada sin que no leas primero el mensaje donde se habla de este alivio financiero. Y eso es muy bueno por parte de la superintendencia de bancos porque nos recuerda que estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento. Qué bien. La verdad es que ha sido sumamente importante hablar de estos temas, ¿no? Porque ya la ley fue publicada en el registro oficial, ya estos beneficios están a la orden del día para beneficiar a todos aquellos que encajen en cada uno de estos beneficios, valga la redundancia, establecidos en la ley. Algo importantísimo que no me puedo olvidar. Desde el día lunes que entró en vigencia la Ley Orgánica de Alivio Financiero hasta el 28 de febrero del 2025, ni Banecuador, ni CFN, ni Banco Nacional de Fomento pueden iniciar nuevos juicios de coactiva. Está suspendida la competencia para poder establecer o iniciar nuevos juicios de coactiva. Esto no quiere decir que los que ya estaban en vigencia continúen, ellos continúan, pero nuevos juicios de coactiva no te pueden iniciar ni IES, ni BIES, ni Banecuador, ni CFN, ni Banco Nacional de Fomento. Perfecto. Y esto es muy importante. Ahora, una crítica que yo hice también respecto a este tema es que lamentablemente no se incluyó aquel famoso banco privado con participación mayoritaria del Estado que cuando se aprueba cualquier ley, tú vas y te le dices, oiga, es que yo soy banco privado, yo no soy banca pública. Pero usted tiene coactiva, sí, pero no soy banco público, entonces no me acojo a ningún beneficio. Y decía yo, ojalá más adelante se legisle también para aquellos clientes, que son una gran mayoría de personas, que son clientes de ese banco privado con mayoritaria participación del Estado. Y otra cosa importantísima también, se acaba de aprobar la condonación total de intereses, multas y recargos de aquellos clientes de créditos productivos de la banca pública que paguen la totalidad del capital. En ese sentido, es importante mencionar que la ley deja abierta la posibilidad de que ese pago del capital se lo pueda hacer en plazos. Es decir, si yo tengo un crédito productivo, por ejemplo, con la CFN, y mi deuda era de capital $20,000 y con intereses y todo se me ha hecho 100,000, si esta deuda tiene más de 180 días vencida, puedo acceder a este beneficio. Pago los 20,000 y me condonan el resto de la deuda. Y eso es muy bueno. Qué bueno, la verdad es que ha sido súper importante conversar de este tema el día de hoy. Solamente falta dar tus números de contacto, redes sociales para las personas que como decimos siempre necesitan un acompañamiento, ¿no? Aquellas que encajan dentro de estos beneficios o aquellas que no y que tienen deudas ya desde hace algún tiempo y que esto los agobia, sobre todo en este mes del año, recordarles que las deudas todas tienen solución. Toda deuda tiene solución y si usted quiere acogerse a alguno de los beneficios de la Ley Orgánica de Alivio Financiero y no sabe cómo, estamos listos para ayudarle. Recuerde que somos abogados expertos en deudas. Nos puede llamar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS o también nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, el 0983 49 74 52. Repito, mensajes de WhatsApp 0983 49 74 52. Además nos puede también llamar al 1-800-DEUDAS o al 0963 002 002. Síganos en las redes sociales, todos los días estamos compartiendo información útil, @defensadeudores.es y @abogado César Coronel. Y si está en la ciudad de Guayaquil y quiere visitarnos, siempre tenemos buen café. Visítenos, edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil, edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Todos los caminos nos conducen a Defensa de Deudores. Muchísimas gracias, mi querido César. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más.